Hola, ¿qué tal? Desde Rioja Digital Televisión, del Centro Riojano en Madrid, nos hemos desplazado hasta el municipio conquense de Belmonte. Nos encontramos en la hospedería del municipio y estamos con la excelentísima alcaldesa, con doña Lourdes López Porras. Muy buenas tardes, Lourdes, y muchísimas gracias, en primer lugar, por este recibimiento a todo el equipo y poder abrirnos las puertas de tu localidad. Yo creo que lo primero de todo, y sorprende mucho, cuando llegas a Belmonte y ves ese imponente castillo y los molinos de viento. Yo creo que son dos de los símbolos y dos de las representaciones más importantes de Castilla-La Mancha. Sin duda. Hola, bienvenidos, encantada de recibiros, como a toda la gente que nos elija como destino turístico, porque sin duda no fallaría. Sin duda alguna, el castillo es el emblema y símbolo que tenemos en Belmonte, es nuestra marca, es nuestra señal de identidad, al igual que esos molinos de viento tan típicos de La Mancha, el lugar donde nos encontramos. Sin duda, Belmonte es un pueblo maravilloso, no solamente es un castillo, hay muchos edificios de interés que hacen que Belmonte haya sido elegido el pueblo más bonito de Castilla-La Mancha y que su casco histórico también haya sido declarado conjunto histórico-artístico. Pero Belmonte hay que conocerlo, porque por mucho que yo te diga, no es lo mismo que pasear sus calles, empaparse de su historia, enamorarse, en una palabra, de todos esos secretos que alberga Belmonte y que estaré encantada de descubriros si me acompañáis en una vueltecita por Belmonte. Pues será maravilloso, y el poder conocer ahora todo este patrimonio histórico, cultural, artístico que tenéis en Belmonte, que si nos puedes adelantar algo de todo este concepto amplio de cultura que tenéis en el municipio. Desde luego que es un pedacito de la historia y es un sitio donde se vive la historia gracias no únicamente a su monumentalidad, sino a todas las actividades de recreación histórica, de combates medievales que a lo largo del año se pueden disfrutar en Belmonte. Sin duda alguna tenemos edificios históricos emblemáticos, monumentos nacionales como el castillo de don Juan Pacheco del Marqués de Villena de 1456 y la colegiata de San Bartolomé Apóstol de 1459, ambos monumentos nacionales. Y sin duda alguna el lugar donde nos encontramos, el Palacio del Infante don Juan Manuel, el edificio histórico más antiguo que se ha conservado en Belmonte, que data de 1323 y que fue la casa de los Pacheco, donde nació nuestro gran e ilustre don Juan Pacheco Marqués de Villena. Y todo esto en un municipio que, si estamos hablando de población, ¿a qué número de habitantes nos referimos? Pues en este momento es la época en la que menos habitantes tenemos. Ahora mismo estamos alrededor de 1903 habitantes, pero somos un pueblo muy grande. Como todos los pueblos pequeñitos sin habitantes, de corazón somos muy grandes, tuvimos un pasado glorioso y eso se puede ver pues a través de su patrimonio, de su historia y de su cultura. Es un pueblo maravilloso, no solamente por toda esa monumentalidad, por toda esa historia, sino porque también es un pueblo con una gastronomía maravillosa, como la gastronomía que tenemos en La Mancha, pero aquí al estar en la provincia de Cuenca y estar en La Mancha, pues tenemos influencias tanto de comidas serranas como de comidas manchegas. Tenemos unos vinos maravillosos, unos productos con denominación de origen espectaculares y luego la hospitalidad de la gente manchega, que también evidentemente está aquí. Tenemos muchas costumbres y tradiciones que se pueden disfrutar a lo largo de todo el año con las múltiples fiestas que se celebran en toda nuestra comarca. Realmente somos una tierra para venir, conocernos, enamorarse y repetir, porque aquí la gente viene como visitantes, como turistas, pero desde luego se van como amigos. Y un poco al hilo de tus palabras y de haber sido reconocido Belmonte como el pueblo más bonito de Castilla-La Mancha, me hace deducir que dentro de la actividad del sector económica que hay en el municipio, el turismo ocupa una parte importante, pero también lo ocupará lo que es el sector primario, ¿no? Esa agricultura, que hemos hablado de los vinos, hay viñedos por toda la zona, pero si me tienes que dar una ponderación de cómo es ese porcentaje de actividad turística, el sector primario, ganadería, para que la gente entienda un poco la situación de Belmonte. Sí, además es que es curioso porque realmente somos un pueblo eminentemente agrícola, cereal, vino, sabí, aceituna, pero realmente solo un 16% de la población está dedicada al primer sector. Sin embargo, más del 50% se dedica al sector terciario. Somos un pueblo de servicios,
Además, ahora mismo somos el pueblo con más plazas hoteleras de toda la provincia de Cuenca. Está Cuenca la capital y luego está Belmonte con más de 400 plazas repartidas entre, por ejemplo, este hotel de 4 estrellas, varias hospederías de 2 estrellas y una multitud de casas preciosas, casas rurales para todos los gustos, para todos los bolsillos. Pero realmente es un pueblo de servicios porque esto fue cabeza de partido de nuestra época y aunque ahora ya no lo sabemos, sí se han mantenido esos servicios. Aquí tenemos institutos, se estudia hasta los 18 años, tenemos centro de salud, tenemos cámara agraria, tenemos SPCAN, notaría, registro de la propiedad, hay bancos, o sea que es un pueblo muy cómodo para vivir. Además, estamos ubicados en el corazón de Castilla-La Mancha, estamos en todo el centro, ¿no? Por eso siempre nos gusta hablar de, con esa analogía, ¿no?, de Belmonte, porque también somos un pueblo de gran corazón. Y estamos muy bien situados, estamos a 1 hora de Cuenca, 1 hora de Albacete, 1 hora y media de Madrid, de la capital, a 2 horas de Valencia, o sea que tenemos unas infraestructuras muy buenas que permiten este desarrollo turístico. Desarrollo turístico y, si me permites, alcaldesa, y un poco también de lo que estamos hablando, se desprende que como en el municipio existen casi todos los servicios, es muy importante, y más en la situación en la que nos encontramos ahora de pandemia y toda la pandemia dura que hemos atravesado y que seguimos atravesando, pues un lugar para poder venir y poder instalarse, que seguramente será la gente muy bien recibida, pues para poder engrosar las listas de ciudadanos del municipio. Con los brazos abiertos estamos esperando a la gente. Es cierto que cuando vienen este tipo de situaciones tan complicadas hay que intentar no solamente enfrentarlas, sino, si es posible, sacar hasta el lado positivo, que si buscamos a veces todas las situaciones lo tienen. Es verdad que es una situación muy complicada, pero esta situación a lo mejor está generando un escenario que para las zonas rurales puede ser trascendental, porque estamos cambiando este modelo organizativo que teníamos hasta ahora y se está demostrando cómo el teletrabajo es posible, es viable, es efectivo y es bueno a muchos niveles, medioambientalmente, en temas de eficiencia, en temas de incluso poder bajar ese índice de accidentes por el tema de los desplazamientos, y es una forma de asentar población en las zonas rurales, en esta España vaciada que tanto estamos oyendo, pero que está llena de tantas cosas y sobre todo de tantas posibilidades. Entonces creo que es el momento de trabajar por ello, de trabajar de forma conjunta, ciudadanía, empresas, instituciones, para que de forma conjunta podamos dotar a los pueblos de las infraestructuras necesarias, del ocio necesario y ese compromiso también por parte de las empresas para permitir conciliar y permitir que la gente pueda volver a sus pueblos de origen, porque además nosotros siempre vendemos las bondades de las zonas rurales, que son muchas y maravillosas, pero necesitamos todo esto para que la gente pueda venir y pueda volver a echar raíces, cuando hablamos también de ese desarraigo, ¿no?, que tenemos a veces, y que nuestras zonas rurales vuelvan a ser potentes en cuanto a población se refiere, porque sin duda lo somos en muchos otros aspectos. Ese es el momento, yo estoy convencida que lo es y que hay que trabajar, ya digo, desde las instituciones, desde las empresas, desde la propia ciudadanía, para que se fije población nuevamente y los pueblos tengamos una oportunidad de desarrollo que es necesaria. Pues espero y deseo que así lo sea, alcaldesa. Y para ir finalizando, nos vamos a meter un poco de lleno en esta crisis sanitaria que estamos viviendo y cómo le ha afectado a Belmonte, a sus ciudadanos, cómo habéis realizado la gestión desde la Administración, desde el Ayuntamiento, y cómo se han llevado a cabo, paralizado o dejado en stand-by actividades pues, culturales o recreaciones que me consta que aquí se llevan a cabo varias al cabo del año. Y sin duda alguna esto ha sido un parón para todo el mundo y todos esos planes que teníamos pues se han quedado en stand-by, como bien dices, porque ahora mismo la urgencia era otra, lo prioritario era otro, y desde luego que ahora mismo lo que prima y lo que es vital es la seguridad. O sea, ahora mismo todo el mundo tenemos el principal objetivo, que es que no haya más casos, porque las vidas de las personas es lo prioritario y a partir de ahí ya está lo demás. Sí que es verdad que la economía es muy importante, pero tenemos que intentar llegar a ese equilibrio entre economía y seguridad para poder seguir adelante, que el país no se arruine, pero que no haya más fallecimientos, porque mucho nos ha quitado este virus, pero las vidas de las personas es lo que sí que se han perdido y no van a volver. Entonces la economía se puede recuperar, las vidas de las personas no.
Por eso, aunque exista ese equilibrio, siempre tiene que primar la seguridad para evitar que esto ocurra. Es cierto que está habiendo algunos rebrotes, nos queda un poco la tranquilidad de que estos rebrotes están siendo en personas que son asintomáticas, o sea que parece que no está pegando tan fuerte, ¿no? Y yo creo que también en parte estamos bastante bien en Belmonte porque hemos sido bastante solidarios, bastante responsables. Hemos tenido unas empresas dedicadas al sector turístico que se jugaban mucho y que también han puesto de manifiesto esa responsabilidad con unas recomendaciones que han seguido al pie de la letra para que nuestro turismo haya sido un turismo de calidad, como siempre ha sido, pero además muy seguro, y que esos turistas y visitantes que vinieran con toda la tranquilidad, sabiendo que van a estar protegidos y a la vez que nuestra población tampoco iba a estar expuesta. Entonces se ha trabajado mucho en esa línea. ¿Proyectos? Claro que sí. O sea, es cierto que ahora gran parte de nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestras energías están dedicadas a frenar esta pandemia, pero el mundo no se para y no podemos dejar que nos pare. Tenemos que seguir con ilusiones, con esperanzas, con proyectos, porque también es un motor para seguir levantándote cada día y hacer frente pues, a lo que nos ha tocado vivir. Es cierto que ahora mismo, por ejemplo, el tema de las recreaciones históricas, que en Belmonte son bastante significativas, pues se han tenido que parar. No hemos tenido recreaciones este año, a pesar de que teníamos una en el castillo sobre Doña Eugenia de Montijo por su centenario, o por ejemplo la recreación que hace nuestra Asociación de Recreación Histórica, maravillosa, que todos los años nos sorprende con alguna recreación vinculada a la historia de Belmonte, siempre diferente, pero con un rigor histórico maravilloso, y este año no ha podido ser. Este año también en Belmonte, en el castillo, se iba a celebrar el combate mundial. 37 países iban a venir a competir en Belmonte y no ha podido ser por todo esto, pero que no haya podido ser este año no quiere decir que no pueda ser otros años. Estoy convencida que van a estar trabajando para que, si no el año que viene, porque seguramente esa fecha ya estaba cerrada, para el 2022 podamos tener el combate medieval. Y tenemos que seguir trabajando porque Belmonte siempre ha sido un referente a nivel cultural, a nivel turístico, y tenemos que seguir siéndolo. Pues mis mejores deseos para Belmonte desde Rioja Digital Televisión, y que esos ánimos se trasladen a toda la ciudadanía para que los proyectos pues, se vayan recuperando y se puedan realizar más tarde. Pues ojalá, porque no podemos parar, y de hecho tenemos muchos proyectos que no se pueden decir por miedo a que se gaste, pero tengo que decir que tenemos a nuestra boticaria García, belmonteña de cuna, que nos está ayudando mucho a sacarlos adelante, y desde aquí un saludo para ella. Pues un saludo, además la vemos muy habitualmente en las televisiones de diferentes medios en España. Y para ir terminando, muchísimas gracias Lourdes, alcaldesa, por esta conversación para Rioja Digital Televisión, y te instamos a que vengas cuando vayas a Madrid, al Centro Riojano de Madrid, al Serrano 25, y puedas visitarnos y allí podamos brindar con un vino de nuestra tierra, un vino de Rioja. Como debe ser, o sea, vamos, cojo la invitación, deseando poder ir, espero que más pronto que tarde, y un saludo a todos los riojanos y riojanas, porque es una tierra maravillosa, y bueno, pues salud y que todo vaya fenomenal, y desde luego que muchísimas gracias por venir, y tenéis Belmonte abierto para todo lo que necesites. Aquí estamos para daros la bienvenida y para disfrutar de nuestro pueblo. Pues muchísimas gracias. A vosotros. Lo que sin duda alguna es el emblema y símbolo de Belmonte, que es el castillo que construye aquí sobre el Cerro de San Cristóbal nuestro gran señor de Belmonte, don Juan Pacheco, primero marqués de Villena, en 1456. Sin duda alguna es uno de nuestros monumentos más importantes, es monumento nacional como la Colegiata, que luego iremos a ver, y sin duda alguna es un edificio que no deja indiferente a nadie porque es bastante singular. Pasamos dentro y lo vamos descubriendo, vale. ¿Te parece? Me parece muy bien. Bueno, pues estamos en el interior del castillo, en el patio de armas del castillo de Belmonte, y aquí ya apreciamos algunas de las singularidades que tiene este castillo. Es que es un castillo palaciego, que como su propio nombre indica, significa que no es la mera fortaleza que encontramos en otros castillos, sino que tiene una parte palaciega, una parte residencial, que es espectacular por las techumbres que cubren todas sus salas, ya que todas son de madera, todas estaban talladas y originariamente además todas estaban policromadas con los colores primarios, sobre todo rojo, azul y amarillo. En la última restauración que se ha llevado a cabo en el castillo, lo que han hecho es consolidar la estructura del castillo y salas que vamos a ver la madera natural. Otra
cosa que nos llama mucho la atención, sin duda alguna, es esta parte de ladrillo en claro contraste con esta parte de piedra. Y es que si tenemos este castillo en pie hoy en día en Prat, que nuestro don Juan Pacheco lo construyó en 1456, pero sobre todo a una restauración llevada a cabo por doña Eugenia de Montijo, la emperatriz de Francia, de mano del arquitecto Sureda en 1857. Otra particularidad que hace que este castillo sea tan excepcional es su planta, porque por muchos castillos que vayamos a ver no vamos a encontrar otra planta como la del castillo de Belmonte. Por norma general, en la época en la que se construye, finales del siglo XV, pues todos los castillos se componían de un patio de armas de forma cuadrada o rectangular. Ya vemos que esto aquí no se cumple, ¿verdad?, con la torre del homenaje y esa muralla defensiva, muralla artillera que rodeaba el castillo. En el caso de patio de armas, el castillo de Belmonte tiene forma pentagonal. Además, si trazamos una línea imaginaria uniendo el último arco de esa galería con el último arco de esta otra galería, se crea un triángulo equilátero. Los tres lados miden lo mismo y los tres ángulos también, que junto con los 6 torreones que hay en el exterior le dan esta forma que, insisto, es única. El castillo de Belmonte tiene forma de estrella. Si lo viéramos desde arriba, es una estrella de 6 puntas. Y es que este es un castillo de estrella porque tiene planta en forma de estrella, tiene mucha decoración de estrellas y por aquí han pasado muchas estrellas, porque sin duda alguna el castillo de Belmonte es uno de los castillos más cinematográficos que tenemos en toda España. La película que más fama internacional le ha dado al Castillo del Monte, sin duda alguna, la del Cid Campeador, rodada en 1961 por Anthony Mann, uno de los maridos de nuestra Saritísima, nuestra Sara Montiel, algo tendría que ver, ¿no?, con Charlton Heston y Sofía Loren. Le llamaban Robin Hood, El Señor de los Anillos, El Felino, una versión en dibujos animados. La que he comentado, El Señor de los Anillos, realmente fue una versión en dibujos animados de 1978 de Bansky. La última, una sobre el caballero Don Quijote, estamos en tierras manchegas, no podía ser de otra manera, con Juan Luis Gallardo haciendo de Don Quijote y Carlos Iglesias haciendo de Sancho Panza. Pues este es el acceso principal a la zona palaciega y es, como estás viendo, espectacular a la altura de la zona que vamos a ver. Estamos ahora mismo subiendo por una escalera de tipo volado, llamada así porque, como estamos viendo, no tiene ningún apoyo central, se sujeta porque está adosada a la pared. Tenemos que tener en cuenta que esta musealización no concuerda exactamente con lo que era la estructura del castillo, ya que aquí han puesto como un estrado castellano, a un lado la cocina y al otro lado la habitación del marqués. La cocina no estaba en la primera planta, estaba abajo, en la planta de abajo, donde estaban también las caballerizas y donde estaban los sirvientes. Una primera planta para el servicio era demasiado para ellos, igual que el marqués de Villena nunca se hubiera conformado con una sala en la zona de servicio. Estamos en una época, la Edad Media, donde la sociedad es muy rígida y cada persona tenía su situación, tanto en la escala social, incluso en lo que son las viviendas de un castillo. No se permitía que estuvieran mezclados unos con otros, había que dejar bien clara esa diferencia de clases, de ahí esa división del castillo en zona de servicio, zona de gobierno y zona pública. Estamos ahora mismo en la zona de servicio del castillo. El castillo está dividido en 3 zonas: zona de servicio, zona de gobierno y zona pública, dependiendo del uso que le dieran y de la gente que lo usara. En esta última restauración que se ha llevado a cabo en el castillo, este ha sido musealizado, y se ha musealizado teniendo en cuenta las épocas en las que vivieron los 2 personajes más significativos para la historia de este castillo. Por un lado, que lo construyó don Juan Pacheco en 1456, y por otro lado, doña Eugenia de Montijo, que lo restauró en 1857. Las salas de esta zona de servicio están musealizadas, están vestidas como si fuera el castillo en época medieval, mientras que en la siguiente planta, a la que accederemos ahora después, el castillo está ambientado con ese aire romántico que imperaba en el siglo XIX, época en la que vivió doña Eugenia de Montijo. En esta chimenea tenemos los escudos de los señores del castillo. El que está a la izquierda es el escudo del marqués de Villena, de nuestro don Juan Pacheco, dividido en 4 partes llamadas cuarteletes, donde vemos esa especie como de cestita. Realmente esos son unos calderos que hacen referencia al apellido Pacheco. Y el otro elemento, el que está cruzado en diagonal, ese hace referencia al apellido Acuña. Los Vázquez de Acuña es la familia de nobles portugueses de la que procede nuestro marqués de Villena. Si tenemos esto en cuenta, entendemos mejor ese proyecto político que él tenía de anexionar Castilla con Portugal. Si la guerra la hubiera ganado Juana en lugar de Isabel, nuestras fronteras hoy serían bien diferentes. No sabemos si mejores o peores, pero desde luego diferentes sí que serían.
El otro escudo, el que está a su lado, es el escudo de armas de la señora de este castillo, segunda mujer de nuestro marqués de Villena, doña María de Portocarrero. Nuestro marqués de Villena se casó en 3 ocasiones. La primera a la edad de 15 años. Esto que ahora mismo nos puede sorprender porque, claro, sería inconcebible, ¿no? En aquella época era muy habitual, y es que tendemos a cometer un grave error, que es analizar los hechos históricos con el prisma del momento actual. Entonces, claro, hay cosas que chocan, cosas que no nos cuadran. En aquella época era muy habitual casarse a esa edad. Bueno, pues le casan con una sobrina del gran condestable don Álvaro de Luna. 4 o 5 años después de ese matrimonio, doña Juana, que así se llamaba ella, interpuso una denuncia ante un tribunal eclesiástico en contra de nuestro don Juan. ¿Adivináis la causa? Nada de infidelidades, nada de malos tratos, que quizás sea lo primero que se nos venga a la cabeza, ¿no? No. Tenemos que tener en cuenta que en aquella época los matrimonios no eran más que contratos entre grandes potencias para establecer lazos de sangre y sobre todo por cuestiones patrimoniales. Realmente se casó con él, y ella le denuncia porque no había consumado el matrimonio. Y claro, ella también tenía un rol que la sociedad le había impuesto como mujer, que no era otro que el de perpetuar el linaje de su marido. Cuando en un matrimonio no se tenía descendencia, nunca se iba a poner en entredicho la virilidad del caballero. La culpa siempre era de la mujer, y en el mejor de los casos te repudiaban y te metían en un convento. Y digo en el mejor de los casos porque al menos te daban techo y comida, porque si no, en una época tan complicada y convulsa, a ver cómo te ganabas tú la vida, ¿no? Ella le denunció porque no había consumado el matrimonio. Él alegó que nunca quiso casarse con ella, que si lo hizo fue por miedo a las represalias de su tío, don Álvaro de Luna, que le había amenazado con quitarle todo su patrimonio si no aceptaba en nupcias a su sobrina, porque si no él, todo un noble de cuna, hubiera aspirado a un matrimonio mucho más ventajoso que mucha sobrina de don Álvaro, pero no dejaba de ser la hija de un cura y de su manceba. Al final le acabaron dando la nulidad de este primer matrimonio, pero en el proceso él ya se había casado con doña María de Portocarrero, en secreto. Había yacido con ella, habían tenido hijos, y cuando por fin llegó la nulidad de este primer matrimonio, tuvo que volver a casarse con ella para hacerla a ella su legítima esposa y a todos los hijos que ya estaban teniendo pues como sus legítimos herederos. Doña María cumplió con creces 11 hijos, le dio a nuestro marqués de Villena. Ella muere antes que él en 1471, nuestro marqués muere en 1474, pero todavía le dio tiempo para casarse con una tercera mujer. El escudo que corona los escudos de las casas es la cruz maestral de una orden de caballeros. Estamos en tierras santiaguistas, es la cruz maestral de la Orden de Santiago, uno de los títulos que más anhelaba poseer nuestro marqués de Villena por el poder que conllevaba. Lo consigue prácticamente al final de sus días, en 1467, pero es que años atrás había conseguido el maestrazgo de la Orden de Calatrava para su hermano pequeño, para don Pedro Girón. Los dos hermanos eran maestres de 2 de las órdenes de caballeros más potentes que teníamos en Castilla. Eran reyes sin corona, lo sabemos ahora y lo sabían entonces. De hecho, Jorge Manrique, en las coplas a la muerte de sus padres, se refiere a ellos como aquellos 2 hermanos maestres tan prosperados como reyes que trajeron sojuzgados a sus leyes a grandes y medianos. Siempre que veamos una puerta así de monumental hay que pasar a la habitación a la que da acceso, porque sin duda alguna es una habitación muy importante. Aquí estamos viendo muchas de las características del estilo gótico en el que está incluido nuestro castillo. Tenemos un arco apuntado, cairelado por esa florecita que está adornando el intradós y el interior del arco, con esas distintas molduras llamadas arquivueltas, donde en una de ellas vemos ese elemento decorativo tan típico del arte gótico, que es la cardina gótica, que son esas hojitas de cardo dispuestas unas detrás de otras como una cadeneta, flanqueada por estas 2 torres adosadas llamadas pináculos góticos, donde las hornacinas hoy vacías seguramente existirían imágenes de 2 santos coronadas con esa especie como de tela brocada que se llama doselete. Estamos en una de las habitaciones más importantes de todo el castillo, no hay nada más que ver su amplitud y su decoración. Se trata del Salón Regio. Es donde el marqués de Villena recibía en audiencia a las personas que venían a visitarles, donde agasajaba a sus invitados con múltiples viandas en esos grandes banquetes medievales, donde el simbolismo ya estaba presente, en tanto que la mesa donde se sentaba el marqués de Villena estaba más elevada que el resto de la mesa de sus comensales, y donde también había unas normas de etiqueta a la hora de sentarse a la mesa. Por ejemplo, el uso de los cubiertos no estaba muy generalizado, no estaba muy extendido. Teníamos cucharas y cuchillos, tenedores no, por esa forma de tridente que vinculábamos al demonio, pero sobre todo se comía con las manos. Eso sí, los y las nobles se manchaban estos 2 deditos, como muchos de tercero, porque coger la comida a manos llenas era cosa de villanos y de villanas, no de maleantes, como ha degenerado ahora el término, sino de los habitantes de las villas. El salón de gobierno tiene una de las techumbres más impresionantes de todo el castillo. Se trata de un artesonado decorado con lacería. La lacería es, como estamos viendo, como si cogiésemos lazos, los entrecruzásemos y
crearan estas formas geométricas tan del gusto musulmán. Son porque los musulmanes son iconoclastas, por su religión tienen prohibida la representación de figuras humanas. Hay mucha gente que confunde y llama indistintamente a todas las techumbres de madera artesonados, y eso es un error, porque dependiendo de la decoración y de la forma tienen uno u otro nombre. En este caso, la techumbre del Salón de Gobierno del Castillo del Monte sí que es un artesonado. Estamos en lo que popularmente se conoce como oratorio, es decir, la capilla privada del Marqués de Villena, pero debido al programa iconográfico que esconde la decoración tanto de la cúpula como de las ventanas, se piensa que esto pudo haber sido su despacho privado, donde despachaba sus asuntos, dejando el salón regio para actos más lúdicos como eran los grandes banquetes y bailes. En la cúpula del oratorio está contada la historia de San Jorge y el dragón, un guerrero que se enfrenta contra un dragón solamente con su lanza y lo vence. ¿Qué sentido tiene aquí esta historia? El programa iconográfico realmente lo que esconde es una propaganda política en torno a nuestro marqués y a su poder. Uno de los mayores enemigos de nuestro marqués de Villena, que tenía muchísimos, era don Beltrán de la Cueva, el supuesto padre de la Beltraneja. ¿Adivináis qué animal tenía este señor en su escudo heráldico? Efectivamente, un dragón. Está enmascarando de religiosidad un ideal político, que es su victoria frente a su mayor enemigo. ¿Qué le pasa en la historia al dragón? Que muere. ¿Qué mensaje les está mandando a sus enemigos? Soy superior a vosotros, no os enfrentéis a mí porque acabaréis como el dragón. Vemos cómo toda la profusa decoración de las jambas de las ventanas vuelve a incidir, vuelve a reforzar en esta idea de poder absoluto, de superioridad del Marqués de Villena frente a sus enemigos. Aquí tenemos el escudo de armas del Marqués de Villena, que está por encima del dragón, como sometiéndolo, diciendo que está por encima de sus enemigos porque es superior a ellos. De hecho, para reforzar esta idea, como emblema, él escoge al ave fénix, que sabemos que resurge de sus cenizas, con el emblema una sin par. No hay otra casa como la mía, somos únicos. Y luego también encontramos muchos elementos religiosos, como es, por ejemplo, este pelícano, que es uno de los símbolos de Cristo, o ese San Francisco enseñándole las llagas a Cristo. ¿Qué quiere decirnos con esto? Pues que por encima de él únicamente la divinidad, únicamente rinde pleitesía a Dios. Y luego, como en cualquier edificio, ya sea de carácter civil, religioso o militar, da igual, siempre vamos a encontrar símbolos fálicos, porque los símbolos fálicos desde tiempos inmemoriales han sido símbolos de protección. Nos encontramos en la sala que ha sido musealizada como si fueran las dependencias de doña Eugenia de Montijo, la gran emperatriz de Francia debido a su matrimonio con Napoleón III Bonaparte, sobrino del gran conquistador Napoleón. Ahí la tenemos presidiendo toda la sala. También aquí a los lados tenemos a sus padres, don Cipriano Palafox de Portocarrero y doña María Manuela Kirkpatrick, pero en realidad donde nos encontramos es en la zona privada del castillo, donde tenían sus alcobas los marqueses y a las que únicamente tenían acceso ellos. Esta de aquí es la habitación del Marqués de Villena, hoy en día musealizada como si fuera la habitación de doña Eugenia de Montijo, y justo enfrente tenía la habitación su señora, doña María de Portocarrero. La señora del retrato ovalado es doña Francisca, la hermana de nuestra emperatriz Eugenia de Montijo. Las dos hermanas estaban enamoradas del mismo hombre, el duque de Alba. No había hombres en el mundo, ¿no? Pues nada, se enamoraron del mismo. Al final, el duque se quedó con doña Francisca, convirtiéndola en duquesa de Alba. Pero doña Eugenia, herida en su fuero interno de mujer, dijo, bueno, tú serás duquesa, pero yo seré más. Y lo consiguió gracias a ese matrimonio con Napoleón III, convirtiéndose en emperatriz de Francia. Únicamente tuvo un hijo, Luis Eugenio Napoleón, que de jovencito murió en la batalla de los Zulúes, no dejándole descendencia directa a doña Eugenia. Por tanto, cuando ella fallece, todo su patrimonio pasa a su hermana, a doña Francisca, duquesa de Alba. Doña Eugenia fue muy longeva. De hecho, este año hubiéramos celebrado el centenario de su muerte el 11 de julio de 1920. Murió con 94 años de edad. Su hermana ya había fallecido. Por tanto, quien la hereda es un sobrino nieto, nieto de los duques de Alba, sobrino nieto suyo, que es Hernando Fitzjames Stuart, duque de Peñaranda. Lo tenemos ahí en ese retrato, ovalado con sombrero. Desde ese momento, el castillo de Belmonte queda vinculado al ducado de Peñaranda, siendo sus actuales propietarios quienes ostentan hoy ese título. Otra de las techumbres más impresionantes que podemos encontrar en el castillo de Belmonte es la cúpula que cierra la habitación del Marqués de Villena, aquí en la zona privada del castillo. Se trata de una cúpula ochavada con esos casetones, que son los cuadraditos que están hacia adentro, donde encontramos talladas un montón de estrellas. Nos cuentan que todas estas estrellas tenían incrustados cristalitos de colores. Aparte del centro de la cúpula caían una serie de campanitas de plata. Pues bien, lo que nos han dicho siempre de esta cúpula es que era giratoria. Mediante un mecanismo de poleas, la cúpula ascendía y giraba, creándose un efecto sonoro por el tintineo de las campanitas y óptico por el reflejo de los cristalitos.
trata de la colegiata de San Bartolomé, mandada a construir por nuestro marqués de Villena, don Juan Pacheco, en 1459. Pero igual que el castillo, que comenzó a construirse en 1456, están aproximadamente unos 20 años hasta que finalizan las obras, en la colegiata, hasta que ofrece su actual aspecto, pasan 3 siglos. Lo bueno de esto es que de un paseo podemos disfrutar obras góticas del siglo XV, obras renacentistas, que son las que se realizaron en el siglo XVI, y obras barrocas, que son aquellas que se hicieron entre los siglos XVII y XVIII. En su origen, la iglesia se crea sobre la antigua iglesia primitiva de Belmonte. Es una iglesia de 3 naves con una cabecera tripartita, diferenciada en 3 partes, que junto con la capilla de San Pedro y San Pablo, que es esa de ahí, y la capilla de San Juan, que es esa otra de ahí, le daban esta forma tan típica de las iglesias. Tenía planta de cruz latina. Posteriormente, en el siglo XVI, los y las nobles belmonteñas, aprovechando los contrafuertes que habían en el exterior, fueron creando hasta un total de 13 capillas, que son las que componen hoy en día todo el recinto de la colegiata. Estamos en el coro historiado más antiguo de toda España, y es historiado porque en los respaldos de los sitiales hay talladas escenas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Es obra de Gascoigne y su hermano Janequín de Bruselas. Se realizó en 1454 en madera de nogal. Realmente es una auténtica maravilla ver cómo están contadas todas las historias, en este caso del Génesis. Nos llama particularmente la atención algunas representaciones poco ortodoxas, como es el caso de Caín dando muerte a su hermano Abel. A nosotros nos contaron que debido a la envidia suscitada por la ofrenda de su hermano, que había gustado más a Dios que la suya, enrabietado cogió una quijada de asno y le pegó la cabeza. Aquí, sin embargo, estamos viendo cómo Caín está encima de su hermano Abel, mordiéndole en la yugular. Aquí tenemos una escena del Nuevo Testamento, tenemos a Cristo en la última cena y nos llama la atención lo que están comiendo. Nada del Cordero Pascual, como era habitual entre los judíos para celebrar su Pascua. Están comiendo pescado. ¿Esto por qué puede ser? Pues puede ser porque, bueno, al fin y al cabo la mayoría de los apóstoles eran pescadores, y también puede ser un tributo a aquellos primeros cristianos que entre ellos se reconocían con el símbolo del pez, porque el primer símbolo que tuvo el cristianismo no fue la cruz, sino el pez, porque hacía referencia a Cristo. Tenemos un calendario agrícola que representa las faenas del campo dependiendo del mes que se hacía cada faena, y el resto de la decoración se va a centrar en las misericordias. Las misericordias son pequeños asientos que sobresalen al abatirse el asiento. Esto es porque parece que estamos de pie cuando en realidad estamos sentados, de ahí el nombre de misericordias. Aquí es donde más se relajan los autores y vemos escenas diferentes. Por ejemplo, ahí tenemos un unicornio. Hay otras escenas en las que nos están representando los pecados capitales, por ejemplo, a través de un hombre que tiene una barriga tan enorme que tiene que llevarla en una carretilla, haciendo referencia al pecado de la gula. El órgano es de Julián Alcarria, es del siglo XVIII, y es un órgano ibérico, pues todas sus piezas proceden de España. Durante la Guerra Civil, bueno, pues sus tubos se los llevaron para fundirlos de hacer metralla, pero bueno, gracias al empeño de un antiguo párroco, don Luis Andújar, se consiguió restaurarlo, y bueno, pues en la colegiata se hacen conciertos de órganos que son una auténtica maravilla. Y todo un patriota, sí, tiene aquí defendió del invasor francés, y aquí está enterrado. Está aquí enterrado ya. Y parece ser que la sepultura, esta sepultura central, lo que pasa es que tiene los apellidos cambiados, de Francisco Martínez. Sí, yo lo tenía por Francisco Sánchez, Francisquete, el tío Camuñas. El tío Camuñas. Dice, yo no he estudiado nada, pero sé por la luz natural que un pueblo oprimido es un pueblo que padece violencia, que se levantaran contra los franceses, que realmente estaban dando unas libertades al pueblo que el pueblo exigía, pero claro, impuestas, y eso no nos gustó. Luchamos contra ellos, los echamos del país durante la Guerra de Independencia de 1808 a 1814, y regresó nuestro deseado Fernando VII, el rey felón, que volvió a instaurar el absolutismo y nos hizo un flaco favor, las cosas como son. Tenemos que tener en cuenta que las iglesias no únicamente eran lugares de culto, sino que también eran como grandes mausoleos. Los nobles se hacían sus capillas con un carácter funerario para luego ser enterrados en ellas. De hecho, nuestro marqués de Villena, cuando funda esta gran colegiata, lo hace en primer lugar para ser enterrado en ella. Lo que ocurre es que luego cambia de idea, y en un segundo documento que redacta, en un segundo testamento que redacta, decide enterrarse en el monasterio del Parral, en Segovia. Pero sí que están aquí enterrados sus antepasados. Los padres y abuelos del marqués de Villena están enterrados en la capilla mayor. Ahora vamos a pasar a una de las capillas quizá más interesantes de toda la colegiata, la capilla de la familia de Fray Luis de León.
Es una capilla proto-renacentista realizada en el primer tercio del siglo XVI. Es una de las capillas más maravillosas que tenemos por toda la labra de la piedra y sobre todo también por la reja que la cierra. Es una reja plateresca del gran maestro rejero de la Catedral de Cuenca, don Hernando de Arenas. Esta capilla, además de el retablo principal dedicado a la Virgen, obra de Diego de Tiedra, alberga distintas piezas del Tesoro de la Colegiata. El Tesoro de la Colegiata es ese museo de arte sacro donde tenemos elementos tan importantes y tan interesantes como esa talla policromada de Santo Domingo de Guzmán del siglo XIII, la primera que se tiene constancia que represente al santo. También tenemos esa pequeña estela funeraria que indicaba un enterramiento. Es un crismón del siglo V que ya nos está dando una buena pista de que en Belmonte había población cristiana en el siglo V. La Colegiata del Monte tiene este rincón, que es el archivo. A partir de arriba tiene otra sección que tiene un montón de legajos sin documentar aún y sin catalogar, pero pues así como 30 archivos de legajos. Pero aquí tenemos pues una colección de cantorales muy interesante, os he abierto algunos de ellos, hay unos cuantos más, y luego todo el archivo desde las bulas papales o no papales de erección de las obras que se originaron en la Colegiata desde 1436, si no recuerdo mal, y luego el archivo parroquial que surge aquí en pleno Concilio de Trento. El Concilio de Trento ordena que se comiencen a tomar nota de los libros de bautismos, de los libros de matrimonios, y el Concilio de Trento acaba en la década de los 60, del 1500, y aquí desde 1447 tenemos los libros de bautismos. Y este que tenemos abierto tiene de especial que contiene la partida bautismal de San Juan del Castillo. San Juan del Castillo es un jesuita, nacido en Belmonte, que estudió en el Colegio de los Jesuitas de Belmonte, junto a otros como Pedro Páez, que fue el descubridor de las fuentes del Nilo Azul, y es a día de hoy el único santo nacido en Cuenca, canonizado en 1988 en Asunción, Paraguay, donde sufrió el martirio en las reducciones del Paraguay jesuíticas. Y tiene de especial este libro pues porque se lo llevó don Luis Andújar, al que ha hecho referencia a Lourdes hace un momento, que era el párroco en ese momento. Se llevó el libro de bautismos, el obispo de Cuenca hizo una nota y lo firmó Juan Pablo II, que a día de hoy es santo, ¿no? Pues tenemos una serie de cantorales, libros de fábricas, de las capillas, que nos permiten pues de saber quiénes pagaron y cómo se hizo esta obra de arte que es la Colegiata. Pues plomo más bien, porque si se tienen que marcar debe ser en plomo. Según el índice de bulas tenemos la más antigua 1433, he dicho 36, que es la segunda que tenemos, la primera que es la 1, esta es la más antigua que tenemos. Pues tienes unos añitos, ¿eh? Pues casi 600. Buena tinta. Ya lo creo, de buen papel. Madre mía. Y buen papel. Increíble. ¿Cuándo? ¿De cuándo? 1433. Súper. Es un breve del auditor de la Rota sobre una causa del prior Gonzalo de Inestrosa. La familia de Inestrosa. Falta el sello y es del año 1433. Por ejemplo, esta que es más llamativa. Esta que es más llamativa porque tiene, fijaos, la serie de sellos que tiene. Esta es importante, ¿no? Con tantos sellos. Ahora vamos a ver cuál es. Esta es la número 3, que es Universitas Singulis, indulgencias que el Concilio de Basilea concede a los que trabajan en la sacristía y torre de la iglesia. Es de 1436. Debió tener 25 sellos. Se conservan 5 de cera y lacre, 2 de ellos mutilados. Más restos de 8 cuerdas, todas de cáñamo. Y ahí está la bula de elección de la colegiata. Gregoriano vino no hace mucho un chico que hizo un estudio sobre estos temas y el estado de conservación le sorprendió, ¿no? Porque, perfecto, ¿no? Pero perfecto para los años que tiene. Y luego tenemos unos cuantos ahí, 15 o 16. Increíble. Qué curioso, ¿eh? Lo de
Lo del... Sí, el tazo. Sí, vamos, madera, esto como para Vamos, llevar a la que te escuela, pegan- en la mochila, 2 o 3 de estos y te pones como un toro. Nada, no puedes tomarlo, vamos. La colegiata es una joya en sí misma, pero alberga tesoros que la hacen aún mucho más espectacular e interesante. Tenemos retablos góticos, barrocos, renacentistas. Tenemos imágenes que salen en la Semana Santa de Belmonte, que es maravillosa porque se procesionan desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección, con tallas tan impresionantes como ese Cristo amarrado a la columna, obra del gran imaginero murciano don Francisco de Salcillo. En el centro está el bautismo de Jesús por parte del Bautista y al lado está la orden de la decapitación, aquí a la izquierda, y la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja a la derecha. Hasta el punto que, sabéis, hay un tipo de música de órgano que son las batallas. Si hay algo que caracteriza a los órganos ibéricos, españoles, son los tubos que hay en horizontal. Veis que hay los tubos en vertical los tienen todos los órganos centroeuropeos y de Oriente, pero los horizontales solo los tienen los órganos hispanos. Y un tipo de música que se hacía aquí eran las batallas, porque cuando había una batalla entre el señor de Haro y el marqués de Villena, por poner un ejemplo, que estaban aquí limítrofes, quedaban en un valle para pegarse, por decir de una manera, y la gente salía a ver las batallas. Y claro, la batalla estaba organizada con distintos instrumentos musicales, lanzaban a un ala, otro ala, la caballería, los arcos. Entonces era realmente algo hasta estético, por decirlo de una manera. Y uno de los elementos que había en las guerras era que algunos de los señores se llevaban a las batallas, a sus campañas, un altar. Y este es el altar de campaña del marqués de Villena. Algo le decía Francisco a sus frailes, él es evangelio andando, Francisco de Asís, en una época de oscuridad de la Iglesia, en el siglo XII. Francisco de Asís, cuando le presenta al Papa, no me acuerdo el nombre del Papa de turno, sus normas para vivir en comunidad, prácticamente es una paráfrasis del Evangelio. Y en el fondo el mensaje de Jesús es una gran familia humana, como dice el Papa Francisco. Y ayer el Papa Francisco, ante la tumba de Francisco de Asís, firmó esta encíclica. Los franciscos son Pacos por San Francisco de Asís, como era el padre de la comunidad, ¿no? Que Sí. viene lo de Paco. Al final la religión está ahí implícita prácticamente en todos los aspectos de nuestra vida, ¿verdad? Pues siempre me llamó eso, la atención de la representación. Pues de ese Cristo como preguntaré alado, a ver si parece una cometa. ¿verdad? Y Pero entonces es siempre desde las sí, llagas de Jesús unidas, a sus llagas. sí, es decir, es unión es identificación con Cristo crucificado, como habla Pablo en sus cartas. Sí, además, yo siempre lo he visto representado así, ya te digo, siempre me ha llamado la atención esa especie de cruz alada, Sí, o como que... una fuego o cometa. algo. Y cuenta la tradición que en la travesía pues se desata una tormenta de estas que da miedo, empiezan a tirar lastre al mar. Y hay un momento dado en que cuando se encuentran con el Cristo, en vez de tirarlo, lo ponen en el palo mayor. Y parece ser que pues lo invocaron, se vieron un poco salvados y achacaron la salvación al Cristo y lo bautizaron como el Cristo de los peligros. Llegado aquí, pues con esa fama ya de milagrero, pues el pueblo del norte lo adoptó. Y es el copatrono, por decirlo de una manera, ¿no? Sí, o sea, el Cristo de los peligros y la Virgen de Gracia. La canonización con esta pluma. Son algunos elementos de tierra de Paraguay, pues, un facsímil de su partida de bautismos. Estamos en el atrio de la Colegiata, donde tenemos una de las vistas más bonitas de nuestro castillo de Belmonte. Sin duda este es un sitio fantástico, ya que estamos rodeados de la monumentalidad de Belmonte, a la espalda del castillo de Belmonte, justo enfrente de la Colegiata, y al otro lado tenemos el Palacio del Infante don Juan Manuel, el lugar donde nació nuestro marqués de Villena en 1419 y el edificio histórico más antiguo que se ha conservado en Belmonte. Data de 1323. Está restaurado actualmente, es un hotel con spa maravilloso y un sitio donde celebrar bodas maravillosas. Y es que en Belmonte últimamente se están celebrando muchísimas bodas porque tenemos sitios preciosos para hacerlos, no solo el Palacio del Infante don Juan Manuel, sino que en el castillo también se celebran unas bodas maravillosas.
con volumen, claro, sí, Sí, sí.